Responde Reddit, cual, solo por precaución, terminó ayudándote a evitar un mal resultado. Enfermera aquí. Como de costumbre, estaba sobrecargada de trabajo. Tenía más de 9 pacientes en urgencias. Un paciente tenía cáncer y no se sentía bien. El médico insistió en que estaba bien. Sin embargo, para estar segura, continué controlándolo regularmente mientras se relajaba en una silla en el pasillo. Empezó a quejarse de que se sentía muy cansado. Su hija, que también era médico, le dijo algo así como: «Has tenido un día estresante, papá. Te llevaremos a casa cuando el médico te dé el alta». Para cubrirme las espaldas, le tomé las constantes vitales. Su presión arterial era de 70/40. Tenía una sala de cuidados intensivos abierta e inmediatamente lo llevé allí, gritándole al médico que algo iba mal, que podía sentirlo. La enfermera jefe se enfadó cuando le dije que necesitaba esa habitación. No le gustó que fuera una enfermera de viaje la que tomara las decisiones, pero no me importó. El médico pensó que yo estaba exagerando, pero le repitieron las constantes vitales y le hicieron una ecografía. El tipo tenía una hemorragia interna, ahora no recuerdo todos los detalles, y encontraron METs en la médula espinal. Pudimos estabilizarlo y enviarlo a un hospital más grande. Aquel irritado médico de urgencias me dio las gracias más tarde y me dijo que si aquel tipo se hubiera ido a casa, lo más probable es que hubiera muerto esa misma noche. Me sentí muy bien. Todo porque escuché a mi paciente y a mi instinto, y no dejé que el estrés de más de 9 pacientes nublara mi juicio. Como directivo me di cuenta de que mi equipo tenía más trabajo que los demás. Informé a mi jefa, pero se rió de mí y me mandó a pasear. Como llevábamos un registro de la productividad de los empleados por caso trabajado, tuve la sensación de que necesitaría algún tipo de prueba en el futuro, así que volví a mi equipo. Le expliqué la situación y les informé de que quería que llevaran un registro diario de todos sus casos y les pusieran un sello de tiempo. Aunque el sistema lo hacía automáticamente. 2 años más tarde. Otro directivo cree que sus empleados reciben casos más difíciles que los de otros equipos, así que se queja de ello a mi jefa. Su relación con ella es importante, ya que trabaja en el mismo turno, así que ella lo investiga. Después de una investigación secreta de 3 días, recibo uno de los correos electrónicos más agresivos y odiosos de mi carrera en el que se me acusa de haber seleccionado millones de casos durante años de trabajo para mi equipo. Mi respuesta fue entregarle los registros diarios de cada empleado durante 2 años. 11.000 hojas de papel, más o menos. La mirada de incredulidad que me dirigió valió la pena. ¿Qué es esto? Son registros diarios 100% exactos de cada empleado y sus casos trabajados. ¿Por qué tienes esto? Para protegerlos de ti cuando inevitablemente hiciste esto. Esto es ridículo. No hay necesidad de que pierdan el tiempo llevando estos registros. No había hasta hoy. Siéntete libre de revisarlos. Oh, lo haré. 3 días más tarde recibí mis disculpas. Resulta que un empleado llegaba antes y escaneaba el papeleo de mis empleados y tiraba sus portadas, de modo que no quedaba constancia de que hubieran hecho ningún trabajo difícil. Después de hacer números, se determinó que el otro director estaba equivocado, y las pruebas mostraban que mi equipo trabajaba aproximadamente en el 34% de los casos difíciles y representaba el 15% de la plantilla total. Todos los empleados del turno de día se metieron en problemas por pasar casos difíciles. El día que pude decir a mi equipo que sus registros habían salvado literalmente nuestros puestos de trabajo fue uno de mis mejores días de trabajo. Dirijo un rescate de reptiles y animales exóticos en el sur de Texas. Estamos teniendo un clima muy frío. Conduje al rescate para comprobar en todos una vez más, aunque había estado allí muchas veces hoy. La calefacción había dejado de funcionar. Terminamos teniendo que mover todos los reptiles a mi casa. Habrían muerto esta noche. Está lleno a más no poder, pero todos están vivos. La tortuga de 90 libras en mi sala de estar probablemente va a malograr algunas cosas, pero está viva. Recordatorio de que estos son recintos temporales de emergencia y como rescate algunos animales están enfermos y /diagonal o heridos. Solía tener un apartamento en la planta baja y una cámara con sensor de movimiento en mi patio conectado a mi teléfono.
Mis amigos y yo llegamos a casa aproximadamente a las 4 de la madrugada porque decidimos estar fuera toda la noche, luego pasamos a relajarnos en la sala de estar. De repente se detecta movimiento en el patio trasero. Lo descarté ya que normalmente es un gato callejero o las hojas soplando. Unos minutos más tarde decidí comprobar la grabación de movimiento solo para ver. Era un hombre que saltó a mi patio y nos estaba espiando a través de las rendijas de las persianas. Fui a la vista en vivo para ver si todavía estaba allí, y lo estaba. Empecé a gritar como una loca y a pelearme con ese tipo. Salí corriendo hacia la puerta del patio, pero ya había huido. Me alegro de haber mirado la cámara. Tenía cita para una mamografía cuando cumplí 50 años. Por alguna razón, ese año no salió bien, porque la cita era en Baviera pero yo vivo en Düsseldorf. Y también pensé que no era tan importante. Pero un año más tarde volvieron a enviarme la invitación. Entonces programé una mamografía en Baviera, ya que de todas formas iba a visitar a mis padres, y pensé, bueno, probablemente no van a encontrar nada, pero si tengo cáncer y no me hice esa mamografía, me voy a arrepentir. Esperaba una carta diciéndome que no habían encontrado nada. Pero, de hecho, encontraron algo que requería más investigación. Resultó ser un cáncer de mama de crecimiento lento. Un año antes aún no habría aparecido. Y un año después, habría sido mucho más grande y posiblemente habría necesitado quimioterapia además de la operación. Pero tal como estaba, podía ser extirpado y ya está, eso hicieron. Por favor, hagan sus chequeos, no importa si tienes la mitad de mi edad, es necesario. Si consideras que es un gasto innecesario cuando no encuentran nada, créeme que el gasto será mayor cuando lo encuentren y ya no puedas hacer nada. Fui al azar con mi amiga a comprar su coche nuevo, solo necesitaba salir de casa. La convencí para que contratara un seguro Gap porque era barato y ojalá lo hubiera contratado yo para mi tranquilidad. Le robaron el coche y, en lugar de quedarse con el préstamo, el seguro pagó, después de 30 días o lo que fuera, y ella consiguió otro coche. Al amigo de mi hermano le pasó algo similar. Se iba a comprar un deportivo llamativo y lo convencieron para que se comprara un coche un poco más grande de lo que podía permitirse. Tenía que pedir un préstamo contra Milok, así que decidió contratar un seguro de sustitución. Por si acaso. No era mucho y pagó la línea de crédito en 5 meses. 3 años después, un árbol cayó sobre su coche. Resulta que con su seguro de sustitución, obtuvo el valor de sustitución de un modelo nuevo de su coche. Mientras tanto, superó su fase de coche deportivo. Se compró un coche razonable con el dinero y se metió unos $40.000 en el bolsillo. La mejor decisión que ha tomado nunca. No parar. Hace unos 20 años estuve a punto de parar para ayudar a un motorista que se había quedado tirado, vi a un patrullero de carretera detrás de mí y supe que pararía. Esa noche vi en las noticias que se detuvo y se produjo un tiroteo después de que el agente se diera cuenta de que el cable de encendido había sido arrancado del distribuidor. El motorista varado era un preso fugado que buscaba otro coche para robar. En otra ocasión, mi suegro era conductor de un camión de 18 ruedas. Una vez vio a una mujer sola y en apuros con el coche en el arcén y el capó levantado. Se bajó para ayudarla. Oculto al otro lado del coche había un hombre armado, el cómplice de la mujer. Le quitaron la cartera de mi suegro y luego dejaron que se marchara. Desde entonces, no se detuvo a ayudar a los conductores nunca más. Otra historia, sí, hay gente muy peligrosa afuera. Una amiga paró una vez y estaba con su marido. Si hubiera estado sola, me dijo que en primer lugar no habría sido de mucha ayuda, pero tampoco se habría parado. Fue para ayudar a una joven con aspecto de universitaria cuyo coche estaba atascado en la nieve. Sabía que alguien más probablemente se detendría, ya que había muchos chicos en sus camiones ayudando a la gente, ya que muchas personas estaban atrapadas en el inesperado mal tiempo. Lo único que podía pensar es que se sentiría más cómoda si ella, otra mujer, se acercaba porque si mi amiga e incluso yo, me incluyo, estuviera sola e inmóvil en el arcén de la carretera, aunque estaría agradecida a cualquiera que se detuviera. Al menos al principio me pondría nerviosa que un hombre cualquiera se detuviera y se acercara porque yo no podía moverme. Resulta que cuando le dijo a su esposo que iba a bajar, él al instante le dijo que no, ni lo pensara porque las personas engañan de esa manera,
y que mejor que hacerlo con una mujer. Al inicio mi amiga se enojó con él, pero tiempo después vio como dos oficiales llevaban a la mujer y a un hombre mayor esposados, no tiene ni idea de lo que pasó, pero luego simplemente volteó y le dijo te amo a su esposo. Entré en una empresa como becario de verano y cuando me formaron, me dijeron que después de despachar, utilizarías un rotulador de color para marcar que ya habías despachado el pedido y pondrías la hoja en el cubículo correcto. Asegúrate de usar solo tu color para que sepamos quién ha despachado, me dijeron durante la formación. Mi sentido arácnido se disparó. ¿Y si alguien usa mi color de rotulador fluorescente y mete la pata? No quiero que me echen la culpa de su error. Así que empecé a poner las iniciales con mi rotulador fluorescente de color, pensé que me llevaría el mismo tiempo y seguiría cumpliendo con su proceso, pero con un extra de confianza. Unas semanas más tarde vinieron a preguntarme por qué había metido la pata en un envío. Les dije que no había hecho ese envío y me contestaron, bueno, es el mismo color de rotulador fluorescente que utilizas tú, mostrándome la hoja de papel con una raya dibujada en la esquina. Ya, pero yo siempre pongo mis iniciales en los despachos. Respondí mostrándoles todos mis papeles anteriores con iniciales en mi propio color de subrayador. Se quedaron confusos un segundo antes de darme las gracias y marcharse. Ese mismo día, despidieron a uno de nuestros compañeros. Resulta que metió la pata y pensó que podía cubrir su error echándome a mí. No contaba conmigo, ya sabes, anticipando el resultado obvio de tal sistema. Ese fue solo el comienzo de mi carrera, hace ahora casi 20 años. Después de ese incidente, todo el mundo en el equipo empezó a rubricar sus páginas también. Volvía a casa de montar en trineo cuando tenía 6 años. Solos mi padre y yo, en el viejo Ford Explorer. Antes de salir del parque tuvimos una discusión sobre el uso del cinturón de seguridad, creo que fue porque yo estaba abrigado y fornido, y no quería la incomodidad sensorial añadida de estar atado en el asiento del pasajero. Papá gana, yo me pongo el cinturón. A él se le olvida ponérselo. A 1,5 kilómetros de nuestra humilde granja, él va bastante despacio porque la carretera está resbaladiza, pero nos topamos con hielo y salimos despedidos. Nos metimos de lleno en la arboleda, atravesamos una alambrada y chocamos de frente contra un árbol con bastante fuerza. Como mi padre no llevaba puesto el cinturón de seguridad, acabó en mi lado del coche con la cabeza aplastada contra el parabrisas y sangre por todas partes. Por suerte, una pareja mayor conducía por nuestra relativamente tranquila carretera comarcal y se detuvo para ayudar. Llevaron a mi pobre y traumatizada madre a tomar algo para relajarse y se llevaron a mi papá a urgencias. Afortunadamente estaba bien, solo necesitaba puntos de sutura y quizá una conmoción cerebral leve. Sin embargo, creo que a mi padre todavía le salían cristales del cuero cabelludo como 5 años después de aquello. Me alegro de que fuera un buen padre persistente y me obligara a ponerme el cinturón de seguridad. Una vez me preguntaron si podía llevar a alguien a casa desde una tienda. Normalmente diría que no, pero ese día decidí ser amable. Era una señora de unos 30 o 40 años, así que pensé que no era para tanto. Por alguna razón, inconscientemente mencioné que no había podido comprar lo que había ido a comprar porque me había olvidado la cartera en casa. La persona me dice, ¿no llevas la cartera encima? Yo digo, no. Parecen un poco preocupados, y unos instantes después dicen que pueden ir andando a su destino sin problemas. Me pareció raro, pero no le di demasiada importancia. Al día siguiente sale en las noticias que se ha producido un atraco a mano armada en el lugar exacto al que me pidió que la llevara, y da una descripción que coincide al 100% con la persona a la que iba a llevar a casa. En realidad no me salvé porque no tenía nada que robar, pero es una historia interesante. Mi paranoia sobre un tipo extraño en un coche evitó que mi casa se inundara. Tuvimos un incendio en octubre de 2021 y estuvimos yendo y viniendo entre nuestra casa y una de alquiler. La víspera de Navidad fue muy fría y nuestras tuberías estaban congeladas en nuestra casa. Así que decidimos ir al alquiler para Nochebuena. Mi mujer y mi hija iban en un coche y yo en el otro. Cuando salí de casa había un hombre sentado en su coche al otro lado de la calle trasteando con su teléfono. Dado el frío que hacía, me pareció extraño. Cuando mi mujer se marchó, el hombre aparcó su coche al otro lado de la calle, en el lugar que ella acababa de dejar. Es una calle de sentido único.
Como estoy más atrás, lo observo un rato, pero no hace nada, solo vuelve al teléfono. Al final me llama mi mujer y me pregunta dónde estoy, porque no ha traído las llaves del coche de alquiler. Me acerco, la hago pasar y le cuento lo del tipo. Ella me anima a volver y apuntar una de nuestras cámaras de seguridad en su dirección por si acaso. Cuando vuelvo todavía está allí, así que entro. Una vez dentro, oigo correr el agua. En los 30 minutos que estuve fuera, el agua empezó a correr de nuevo. En la cocina de atrás, donde había estado el fuego, el grifo seguía abierto e inundaba la habitación. Lo cerré y bajé a comprobar si había alguna fuga de agua en el sótano de debajo de la cocina. En el sótano había una tubería de cobre agrietada que rociaba agua por toda la habitación. Así que corté el agua y limpié la cocina antes de que los daños causaran problemas permanentes. Cuando me fui, el coche del chico todavía estaba allí, pero él se había ido. Creo que había quedado con un vecino para la cena de Nochebuena. Pero si él no hubiera estado allí, la casa habría estado inundada por quién sabe cuánto tiempo.